Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Saludos una vez más, yo soy Dalai, vuestra presentadora de hoy en Mindalia.com. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Y con quién vamos a tener el gusto de estar hablando esta noche? Bueno, noche aquí en España. No sabemos desde qué lugar del mundo nos estáis viendo. Aprovecho para deciros que por favor lo dejéis en comentarios, nos saludéis y nos digáis desde qué hermoso país nos acompañáis hoy. Hoy está con nosotros Pepón Jover, que viene a hablarnos con un título muy importante, muy sugerente: Despertar de conciencia. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Y cómo sucede? Pepón Jover es psicólogo transpersonal, terapeuta Gestalt, cofundador y gerente de una empresa de complementos alimenticios para regular el pH del cuerpo, y además es autor de 2 libros que se llaman Un nuevo mundo en manos de héroes y Esencia, que os recomiendo que podáis darles un vistazo porque son muy interesantes. ¿Qué vamos a estar hablando? Pues como decía, del despertar de conciencia, de qué proceso de apertura significa, qué implica, cómo sucede, cuándo sucede, por qué sucede. Bueno, pues Pepón va a poder estar contestando todas nuestras inquietudes al respecto. Hola Pepón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por estar aquí hoy. Muy buenas noches, Dalai. Un placer por compartir con vosotros vuestro espacio y con muchas ganas de esta entrevista. Bueno, pues tengo el placer y se lo quiero decir a todo el mundo de volver a coincidir con Pepón. Estuvimos juntos hace poco en un congreso Ciencia y Espíritu en el Festival Open Heart en Barcelona, que hubo ponentes maravillosos y uno de ellos era Pepón. Pepón, hoy vienes a hablarnos de la conciencia. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Cómo sucede? ¿Por qué elegimos este tema? ¿Y qué importancia tiene la conciencia a nivel colectivo en el momento actual en el que estamos ahora mismo? Bueno, diríamos que la conciencia al final es la base, ¿verdad? Es la base de la vida, es la base de nuestro día a día, es la base de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. De hecho, es un poquito como la base de todo, ¿no? Y de ahí depende el que vivamos una vida mejor o peor en función de la conciencia. Entonces, precisamente este despertar de conciencia es el que favorece una transformación a medida que sucede este despertar, con esta apertura, que ahora iremos desgranando qué es lo que significa. Pues Pepón, tenemos ahí una pequeña incidencia en el audio, ha habido como un petardazo del micrófono. Vamos a ver si lo podemos solucionar antes de continuar para que se te escuche muy bien. Vamos a hacer una prueba, a ver, háblame. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Uy, está teniendo ahí como una especie de intermitencia, de interferencia. Vamos a intentar solucionarlo. Estas son las cosas del directo. Vamos a intentar solucionarlo sobre la marcha. Mira, a mano izquierda, donde está tu imagen, así como en pequeñito, tienes, bueno, esto es en vivo y en directo, ¿eh? Tienes 3 puntitos y si le das ahí vas a ver configuración de audio o video settings. Vale, vídeo. Vale, ahí estamos. ¿Te aparece ahí en algún lugar un micrófono? Me aparece Video Input. Tengo aquí Microsoft, la que tengo puesta, y Video Resolution, la de 720x30. No me aparece, vale, no me aparece el micrófono. No te preocupes, vamos a hacer una cosa. Salte por favor de este enlace, vuelve a entrar, yo te espero vale. Y mientras tanto cuento chistes. Bueno, vuelvo a entrar. Venga, te esperamos, Pepón. Venga, hasta ahora. Pues nada, estas son las cosas del vivo y el directo que suceden aquí en Mindalia y bueno, supongo que en todos esos canales sucede alguna vez. ¿Qué voy a hacer? Voy a aprovechar para recordaros que podéis hacer todas vuestras preguntas, todas las que queráis, porque Pepón va a estar contestándolas ahora en un momentito aquí en vivo y en directo. Bueno, qué rapidez, ya tenemos a Pepón por aquí de nuevo. A ver si tenemos suerte ahora. Vale, ahora yo te escucho bastante mejor. Vamos a ir tanteando el terreno, pero vamos a avanzar, vamos hacia adelante.
Pepo, nos decías entonces que actualmente la consciencia es indispensable y supongo entonces que es algo en lo que todos deberíamos trabajar. ¿Cuál es la diferencia? Aunque a nosotros pueda parecernos muy obvio, pero ¿cuál es realmente la diferencia entre conciencia y consciencia? ¿Cómo la distinguimos y cómo la trabajamos, según tú? Bueno, esa es una definición que puede ser muy subjetiva. Yo, como la entiendo, es que la conciencia sin S es la esencia que nos permite ser conscientes, como la chispa esa divina, ¿no? Y la consciencia es cuando la conciencia se hace consciente. O sea, cuando a través de la conciencia me doy cuenta y por tanto me hago consciente. Entonces soy consciente de porque me he dado cuenta. Pero si no me doy cuenta, sigo teniendo conciencia, pero no soy consciente. ¿Me explico? Perfectamente, te explicas, Pepón. Precisamente hace un momentito teníamos una conferencia con Ángela Kohler, que también es una muy buena especialista, que nos hablaba del nivel de conciencia y de consciencia en niños, ¿no? Que también me parece un tema muy interesante, porque parece que esto del despertar de la conciencia es algo exclusivamente para adultos, pero creo que es muy importante que podamos también educar a nuestros hijos y darles cierta información para que crezcan pues desarrollándose mejor, ¿no? En todos los aspectos. Pepón, ¿qué implica este despertar de conciencia? ¿Cómo sabemos si de repente estamos inmersos o nos estamos de alguna forma enfrentando a ese despertar? ¿Suele venir acompañado de momentos difíciles? ¿No tiene por qué? ¿Cómo lo vives tú y cómo ves a las personas como terapeuta que lo viven? Bueno, realmente la pregunta es muy amplia y se pueden tocar muchos puntos. El proceso de despertar de la conciencia, tal como yo lo vengo entendiendo, es una experiencia interna de cambio de perspectiva de quiénes somos y en qué mundo vivimos. Como yo lo comprendo, es que este despertar de conciencia es integral cuando la conciencia se abre a aspectos internos y a aspectos externos. O sea, digamos que hay como hay una neblina, ¿no? Pongámoslo como una parte sin luz. La conciencia sería la parte que tiene luz y la parte que no tiene luz sería como la parte inconsciente. Entonces, en la medida en la que la conciencia se abre a nuevos aspectos de la realidad, tanto interna como externa, se va produciendo ese despertar. Y claro, ¿qué ocurre? Que si creíamos ciertos aspectos de la realidad interna, por ejemplo, es que yo creía que era de esta manera y ahora me estoy dando cuenta, por ejemplo, yo qué sé, que soy más orgulloso o soy más vanidoso o soy más envidioso. Aspectos, digamos, de la conciencia o que tengo aspectos de mí que no sabía que tenía, como ciertas virtudes o habilidades. Todo aquello que permanece oculta en nuestra conciencia, a medida que vamos tomando conciencia de que eso existe, va transformando la percepción que tenemos de nosotros y de la relación que tenemos con el mundo. Pero eso sería solamente el aspecto interno. Ahora el aspecto externo sería que a medida que me doy cuenta de que estoy viviendo en una realidad muy diferente a la que creía que estaba viviendo, se produce como un cambio de mirada, ¿no? La mirada se abre, porque, bueno, creo que coincidiremos muchos que compartimos y que seguimos a Mindalia, ¿no? Que vivimos en un mundo lleno de falsedades y de historias que nos han contado para precisamente que nuestra conciencia esté suprimida y no despierte su potencial. Pero a medida que nos vamos dando cuenta de todas esas mentiras, vamos conectando con otras verdades que nos empoderan mucho más. Entonces, cuando cruzamos ese despertar de conciencia, yo llamo más social, a uno más interno, más psicológico o espiritual, cuando cruzamos esos dos despertares, tenemos la oportunidad de aportar al mundo una transformación a través de nuestros actos, porque entonces sentimos la necesidad de aportar al mundo algo diferente, algo nuevo, algo positivo que cambie nuestro entorno. Y este despertar de conciencia es precisamente un cambio que genera una transformación interna. Y normalmente las transformaciones no suelen ser agradables, porque para pasar a un nuevo orden hace falta un caos, hace falta un desorden, hace falta desordenar tu visión de ti mismo
y tu visión del mundo para encontrar un nuevo orden que te explique a ti quién eres y que te explique en qué mundo vives, ¿no? Entonces, eso es lo difícil. Lo difícil es transitar una experiencia dolorosa que conlleva deshacerse de un paradigma y al abrazar uno nuevo, ¿no? Entonces, bueno, como ves, esto da mucho de sí, pero dime. Gracias, Pepón. Mira, nos están saludando, quiero aprovechar solamente para hacer este inciso desde muchísimos lugares, Colombia, México, España, Argentina, incluso Luxemburgo, que quiero yo hacerle una mención especial, Pepón, porque yo soy mitad luxemburguesa y me hace una ilusión tremenda que haya alguien viéndonos desde ese hermoso, bellísimo país. Así que, bueno, gracias por todo esto. Quiero aprovechar para ir pasándote preguntas que van surgiendo entre los comentarios. Por ejemplo, esto nos llega a través de YouTube y dice, ¿yo puedo hacer algo para ayudar a otra persona a entrar en esta energía de elevación de conciencia? Es una pregunta muy habitual, Pepón. ¿Podemos acompañar a una persona en ese despertar o es algo que llega de forma individual? Cada uno tiene su proceso. ¿Cómo funciona realmente? Bueno, esto creo que ocurre muy a menudo, que es que yo me doy cuenta de aspectos y luego los quiero compartir, porque es que es natural querer compartir con las personas cercanas. Oye, es que yo he descubierto esto, ¿no? Es como, no sé si los que nos están viendo os acordaréis de la caverna de Platón, ¿no? Esa imagen metafórica en donde hay una serie de individuos que viven bajo tierra, ¿no? Viven encadenados y solamente ven una pared, en donde en esa pared se ven reflejadas unas imágenes que están proyectadas por un fuego que está detrás de ellos y que no ven, ¿no? Pero ocurre que a veces cuando nos empezamos a quitar esas cadenas nos damos cuenta de cómo está funcionando esa realidad en las sombras y si empezamos a salir hacia afuera de la caverna, hacia la parte de arriba, nos damos cuenta que arriba pues hay un cielo, hay pájaros, hay el sol, existe olores, ¿no? Que abajo en la caverna no existía todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquellos que están más despiertos y aquellos que vamos despertando, nos vamos dando cuenta, pues queremos bajar de arriba, queremos bajar a decirles a nuestros compatriotas o queremos decir a nuestros amigos, oye, que he descubierto esto, que estás viendo una parte de la realidad que no es real, que son sombras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Este es un proceso que, bueno, cuando uno experimenta ciertas verdades, pues tiene la necesidad imperiosa, ¿no? Y digo la palabra imperiosa porque hay como mucha emoción de querer compartir con otros. Pero claro, ahí está la dificultad de saber calibrar bien las palabras, la intensidad, el querer que el otro vea lo que tú ves. Y eso muchas veces es lo difícil porque el otro se puede sentir invadido o agredido o como que, ¿qué dice este, no? Este se ha chalado, que me está contando. Entonces, bueno, es una cuestión que se sabe calibrar. Pero hay una cosa muy importante que es que para poder realmente ayudar a otro hay que poder estar en paz y por tanto hay que cultivar la propia paz interna para que cuando estés hablando con otro tú puedas permanecer en paz, para poder respetar precisamente el proceso de otro y lo puedas ver con un poquito más de distancia, un poquito más de perspectiva para no sulfurarte cuando el otro no ve lo que tú estás viendo. Bueno, pues creo que has dicho dos cosas fundamentales e importantísimas. Una de ellas, no resultar invasivo. Te cuento como anécdota que yo tengo un padre maravilloso que, por ejemplo, pues conoce el beneficio de muchas vitaminas, de muchos alimentos y entonces él, pues, claro, lo quiere compartir conmigo todo el tiempo, pero por favor, haz esto y toma esto. Y llega un momento en el que efectivamente resulta invasivo cuando su intención es todo lo contrario. Entonces, a mí que me ha generado a veces rechazo, ¿no? Qué pena que alguien que me quiere ayudar, de alguna forma el discurso me genere rechazo porque a veces tendemos a imponer, aunque lo hagamos con la mejor de nuestras intenciones y de nuestras voluntades. Entonces, este punto me parece importantísimo. Y después, bueno, también mira, es que ahí era donde quería recalcar y ha venido Roger desde YouTube a hacernos su pregunta que casi que es mejor que la mía. Desde España dice, ¿por qué crees que nos mienten y con qué finalidad? Y ahí era donde yo quería incidir, que hace un ratito nos decías que, bueno, todos sabemos que hay ciertas cosas que nos han contado, ciertas manipulaciones de la verdad para mantenernos en un nivel de conciencia más bajo. Vamos a responder a Roger. ¿A qué te referías exactamente, Pepón? Bueno, digamos que
la percepción que tenemos de la realidad es una percepción construida a través de los medios de comunicación, a través de los medios educativos, sistemas educativos, y construimos en nuestra mente, porque desde la psicología, por ejemplo, se sabe muy bien que es muy fácil que una mente construya una realidad, ¿no? Solamente tienes que darle los elementos para que construya. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que vas escarbando o vas rasgando los velos de esas inconsistencias que sostienen una realidad que realmente no es tal, pues te das cuenta de que hay más realidades detrás de esos velos, ¿no? Que son más reales que los velos que tú creías. Y entonces sí había la pregunta, dice, ¿no? ¿Y por qué nos mienten, ¿no? ¿Y para qué? ¿Con qué finalidad? Bueno, yo diría que tiene que ver precisamente con el despertar de conciencia, porque la consecuencia al final del camino del despertar de conciencia es el empoderamiento del individuo, porque la verdad te empodera. Entonces, cuanta más mentira nos rodea, menos poder tenemos y, por tanto, más maleables y más manipulables somos. Entonces, es como que nos pueden llevar de aquí para allí porque no tenemos realmente un criterio, porque no tenemos unas bases sobre la realidad de quiénes somos y de dónde vivimos. Entonces, yo te diría que realmente la mentira forma parte del desempoderamiento del ser humano para que aquellos que controlan, pues les sea mucho más fácil llevarnos de la ceca a la meca según sus planes. Completamente de acuerdo contigo, Pepón. Y me encantaría, aprovecho ahí para comprometerte totalmente, que podamos dentro de poco tener una nueva entrevista donde hablemos y profundicemos precisamente sobre esto. Ojalá y no nos censuren cuando lo hagamos, pero bueno, hiciste una conferencia interesantísima en Barcelona, que creo que sería genial que podamos compartir algunas de esas informaciones e investigaciones con las personas que nos siguen en Mindalia. Por cierto, aprovecho para recordar que los vídeos del Congreso Ciencia y Espíritu Festival Open Heart de Barcelona van a estar muy pronto disponibles en nuestro canal, así que todo el mundo atento porque se van a subir como estreno para que los podáis ver con especialistas increíbles de la talla de Pepón Jover, por supuesto. Vamos con más, Pepón. En la descripción de esta conferencia hablabas del despertar de conciencia integral, que decías produce una transformación de quiénes y cómo somos para traer más luz a este plano. Cuando hablamos de un despertar de conciencia integral, ¿a qué nos referimos? ¿Estamos abarcando un despertar mental, emocional, físico o nos referimos a otra cosa diferente? Pues mira, cuando hablo del despertar de conciencia integral, me baso en uno de los mapas de Ken Wilber, un investigador que fue uno de los pioneros también dentro de la psicología transpersonal y que desarrolló como un mapa, ¿no? Un mapa de la conciencia. Y yo utilicé ese mapa pues para hablar precisamente de esta manera que tengo yo de verla, que es que el mapa consiste en 4 cuadrantes, ¿sí? Tienes la parte del individuo arriba y la parte del colectivo abajo. En la columna de la izquierda tienes la parte interna y la columna de la derecha tienes la parte externa. Entonces tienes 4 cuadrantes en donde tienes la parte interna del individuo, la parte externa del individuo, la parte colectiva interna y la parte colectiva externa. Entonces, imaginaros que es un eje así y en el centro está la conciencia y todo lo demás está oscuro. Entonces, en la medida en la que la conciencia, que es la capacidad de darnos cuenta, se extiende hacia los 4 cuadrantes, va integrando en su conciencia aquellos aspectos de la realidad interna y externa que desconocía. Entonces, al conocerla, eso supone un proceso de asimilación de lo nuevo en lo viejo. Entonces, tiene que cambiar lo viejo para adaptarse a lo nuevo. Y hay como un proceso ahí de transmutación de quiénes somos. Y a eso es a lo que me refiero, ¿no? Con este proceso de despertar de conciencia integral. Porque yo, a lo largo de los años, me he dado cuenta de que hay personas que viven, por ejemplo, en el mundo del trabajo interno o del yoga, la meditación, la psicología, pero no quieren saber nada del mundo de la política, de las conspiraciones, del mundo de fuera. Y a la inversa, hay mucha gente muy activista que no hace un trabajo personal. Entonces, está como cojo, ¿no? Este proceso de despertar. Y eso es lo que quiero decir. ¿Me explico? Te explicas perfectamente, Pepón. Están sucediendo en el chat muchas cosas. Tenemos comentarios de todos los tipos, de todos los colores. No sé si lo estás pudiendo ver. Lo veo, sí.
Perfecto. Bueno, yo quiero recalcar que desde el respeto y la tolerancia y el saber estar, todos los comentarios y todas las opiniones son bienvenidas, pero no son bienvenidas las faltas de respeto, y dentro de faltas de respeto entran muchas cosas. Precisamente estamos hablando del nivel de conciencia, así que cada uno aplique el suyo para entender mis palabras. Tolerancia y respeto, por favor, para todos nuestros especialistas. Pepón, nos llegan un montón de mensajes desde Argentina, desde Colombia, Paraguay, Uruguay, El Salvador. Te pongo otro. Por ejemplo, tenemos a Tomás desde Argentina a través de YouTube. Dice, nos separan de lo trascendente para poder dominarnos, pero solo es estorbo. Saludos. Esta es su opinión y creo que va muy de la mano con la tuya, ¿no? Con lo que nos decías de mantenernos distraídos con cosas que quizá ni siquiera son reales, para que no podamos ocuparnos de lo importante, para que no podamos, de alguna forma avanzar, ¿no?, en nuestro nivel de conciencia. Mira, Dalai, tenemos aquí, perdona que me desvíe un segundo, pero tenemos aquí una persona que está como muy insistente, ¿no? Con ese tono de conciencia que es bastante disruptivo y me está distrayendo. Esa es la realidad, ese es el presente, porque no deja de dejar comentarios que son agresivos y bueno, no nos vamos a esconder, ¿no? Creo que la falta precisamente de tolerancia y de respeto es el gran problema que tiene esta sociedad en este momento, ¿no? Que falta de empatía y de capacidad para amar, en el fondo, ¿no? Como que, ¿qué nos pasa a los individuos que continuamente nos estamos agrediendo los unos a los otros, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que no le gusta? O sea, normalmente en este proceso precisamente de despertar de la conciencia, el poderte hacer responsable de qué es lo que no te gusta del otro, te obliga a mirarte tú, ¿no? Y es muy fácil señalar a los demás como los culpables de lo que te pasa a ti. Y sin embargo, pues eso no suele pasar. Completamente de acuerdo contigo, Pepón, y me encanta que esto suceda, porque al final todos tenemos detractores, y más cuando hablamos de temas tan importantes, tan trascendentales. Hay muchos detractores a muchos especialistas de Mindalia, al igual que hay personas que os aman y que os adoran y a las que le habéis cambiado la vida. Es una realidad. Pero, bueno, pues es genial que esto salga precisamente hablando del despertar y del nivel de conciencia. A esta persona, Leia Gold, quiero invitarla a ver pues muchos de nuestros directos en los que probablemente se sienta un poco más cómoda, pero bueno, pues no todos los directos son para todos los gustos y es completamente respetable. Yo estoy encantada de que estés aquí, Pepón, y muchísimas otras personas que nos están viendo también. Así que ahora y así vamos a darle cabida a todas esas preguntas que nos están haciendo. Por ejemplo, tenemos una que nos hacen también a través de YouTube. Lorena Jara dice, hola, ¿qué pasa cuando una persona no despierta, no toma conciencia de que todos somos uno? Nos retrasa en el colectivo a los que sí estamos despiertos o conscientes. Esta es una frustración que realmente tienen muchas personas y que se ve reflejada muchas veces en los comentarios de las personas que nos ven. Sí. Como hemos dicho, ¿no? Supongo que tolerancia, entre otras cosas. Sí, también comprender que cada uno tiene su ritmo. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que es la de las plantas. Si tú quieres que una planta crezca, dale la tierra, dale el agua, dale el sol, pero si la estiras, la puedes romper. Entonces, creo que a veces hacen falta metáforas, hacen falta imágenes que nos ayudan a comprender los procesos internos. Entonces, cuando alrededor nuestro tenemos personas que no van a nuestro ritmo, pues podemos sentirnos frustrados y querríamos que viesen como nosotros. Pero ahí está la gran dificultad, que es ser paciente, saber escuchar y si tienes más conciencia, pues tolerar precisamente la diferencia, ¿no?, de conciencia y la diferencia de opinión. Entonces, pues bueno, yo diría que la cosa va por ahí nuevamente.
Bueno, pues ahí voy lanzando comentarios que nos hacen. Hay uno que me encanta que dice, los que te amamos somos más, dice Durli Verano a través de Facebook. Qué bueno, oye, que haya sucedido esto hoy aquí, que hayamos podido darle cabida, porque al final es una experiencia y la vida es Claro, así. No claro. siempre le gustamos a todo el mundo, a No, veces claro que no. claro, y a veces nos encontramos personas que oponen resistencia a nuestro mensaje o que simplemente pues no están de acuerdo, no van en la misma línea y es que eso es la vida también y sucede Claro. en todas partes y en todas las relaciones. Vamos con más comentarios. Nos dice, por ejemplo, Claudia Bab, saludos desde Mérida, Yucatán. Es doloroso reconocerse y recapacitar desde nuestro ego, por eso siempre culpamos a otras personas. ¿Qué papel juega la culpa en el despertar de conciencia? ¿Qué papel juega el ego en el despertar de conciencia, Pepón? Diría que la culpa, sobre todo en el mundo cristiano, está muy arraigada, ¿no? Porque así nos han enseñado con unos valores del que debes hacer el bien y si no haces el bien, pues te hacen sentir culpable. Y ese es un sentimiento que tiene mucho peso y que impide realmente poder avanzar porque nos hace sentir como menos porque nos sentimos culpables. Y precisamente el ego y la culpa van como muy de la mano. Diría que en este proceso de crecimiento, de ser quienes somos, desde niños a adultos, hay toda una estructura psicológica que se va construyendo en base precisamente a las heridas que desde la infancia arrastramos. Generación tras generación, pues se van produciendo esas heridas que hace que debamos protegernos. Entonces construimos precisamente ese ego para defendernos del mundo, ¿no? de las relaciones, del dolor que nos produce el mundo. Y construimos ese ego, y hay muchos tipos de ego en donde, bueno, no somos realmente de forma auténtica, no somos naturales, no somos genuinos, porque nos protegemos precisamente del dolor que nos causa el mundo por esa coraza. Entonces, ¿qué pasa? Este proceso de despertar de conciencia pone mucho énfasis en poderte ver, en poderte mirar para ver cómo has sobrevivido hasta el momento actual a través de la construcción de esa estructura que llamamos ego. Y poder conectar con una parte más esencial, que es más auténtica, más espontánea, más creativa, más tierna, más amorosa. Y siempre es difícil porque cuando las experiencias externas pues nos tocan esas heridas, pues sale una defensa y esa defensa es cuando muchas veces podemos agredir a los demás, ¿no? Porque nos hace daño o nos encerramos. Pero digamos, yo creo que no se trata de destruir el ego, sino simplemente que esté más al servicio el ego del ser que el ser del ego, ¿no? Ese es como el proceso que yo veo. Precisamente Claudia Bab también nos pregunta cómo hacer ese trabajo de dejar de estar a la defensiva todo el tiempo. Dice que a ella le pasa mucho y bueno, nos pasa a muchos. Yo también soy una persona que me doy cuenta de que a veces estoy más a la defensiva de lo que debería durante mucho tiempo. Esto también es un mecanismo, nunca mejor dicho, de defensa, Pepón, y cómo de alguna forma desactivar, ¿no?, ese resorte que nos salta ante cualquier dificultad o cualquier conflicto. Claro, la pregunta es, ¿en qué momento, o sea, ante qué circunstancias y qué situaciones saltamos a la defensiva? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando saltamos a la defensiva, ¿nos defendemos de qué? O sea, ¿qué es lo que realmente se está agrediendo de nosotros para que salgamos a la defensiva? Entonces, como que ahí puedes obtener algunas claves para mirarte tú a través del otro. Cuando el otro hace que tú reacciones de forma defensiva, tú puedes mirarte en ti a ver qué es lo que te está doliendo realmente y de dónde viene ese dolor en experiencias pasadas. Yo lo vería así. Pepón, siguen los mensajes súper positivos. Muchas gracias por ayudarnos a despertar. Gracias, Pepón, por compartir esta sabiduría. Después dice Ana Rosa Prado Gutiérrez, paciencia y buen humor, ¿no? Con lo que nos estaba pasando antes, que son dos cosas, bueno, importantísimas. Gracias, Ana Rosa, por recordarlo aquí para todo el mundo. Paciencia y, sobre todo, buen humor, que es súper importante, saber reírse de uno mismo. Pepón, muchísimas preguntas. Voy a tratar de lanzar al menos algunas más, aunque el tiempo se va acortando. Tenemos a Leopoldo Blum a través de YouTube y desde Luxemburgo.
Moyen, dice Moyen Leopoldo Piazet. ¿Podrías darnos un consejo para que sepa motivar a mi familia e interesarse en el despertar espiritual? Claro, no sé en qué punto estáis, pero yo siempre digo que a veces hay que lanzar anzuelos para ver cuáles cogen. Cuando tú sabes más que las personas que te rodean, lo que puedes hacer es lanzar un anzuelo y eso significa hacer un pequeño comentario, algo de pasada, sobre los temas que a ti te interesen y quieras que ellos pues, puedan abrir esa nueva mirada. Y lanzas un anzuelo, ves cuál es la respuesta. Si hay mucho rechazo, pues es mejor dejarlo. Si hay un, pues tal vez, a ver, cuéntame, pues ahí puedes dar un vídeo, puedes dar un libro, puedes explicar algo. Entonces es como que poco a poco, mira, hay un proceso psicológico que se llama la disonancia cognitiva, que es cuando nuestra estructura de creencias, nuestra estructura mental es muy diferente a otra, se produce una tensión entre esas dos realidades. Entonces, es un arte, a través de la comunicación, es saber cómo yo me comunico para que haya la menor tensión posible en esa disonancia cognitiva, sobre todo cuando son personas cercanas a las que quieres. Entonces, yo te diría que intentes ver cómo puedes lanzar anzuelos que generen un interés sin ser demasiado invasivo o genere demasiado rechazo. Y poco a poco ese despertar se va abriendo. Es como una flor que poco a poco se va abriendo. Y luego también te diría que hay un factor que es el misterio, que es que por qué unos sí, por qué otros no, por qué unos más rápidos y otros más lentos. Entonces también hay que dejar que la vida siga su curso. Así diría yo. Gracias, Pepón. Vamos con más preguntas. Ya pongo el turbo. Nos hacen, bueno, más bien un comentario. Soy de las personas que me desconecto de los medios porque se vuelven muy dramáticos y las noticias que nos brindan muy terroríficas. Voy a cambiar la palabra para que no pueda haber ningún motivo de YouTube para censurarnos. Nos lo dice desde Colombia. ¿Qué piensas al respecto, Pepón? Porque estamos en tiempos en los que la información nos llega a través de muchísimos medios diferentes. Tenemos inputs todo el tiempo súper negativos y catastrofistas muchas veces. Entonces hay mucha gente, pues precisamente como Lady, que se ha decidido por desvincularse de los medios y mantenerse de alguna forma desinformado porque para su paz o su salud mental le venía mejor. ¿Cómo lo enfocas tú? ¿Hasta qué punto es importante estar informado de lo que está sucediendo a nivel mundial? ¿O en qué momento es mejor decir, me desvinculo, vivo mi vida y no consumo este tipo de información que me está haciendo mal? Hombre, yo lo que diría es que la televisión la utilizaría únicamente para ver aquellas cosas que te interesen. Por supuesto, no ver las noticias. Hay diferentes tipos de exposición a la información. Cuando puedes ver vídeos o televisión en donde hay audio, hay sonido, hay movimiento, puede tener mucho más impacto en la conciencia. Pero si tú decides cuándo ves la información y tú la gestionas, es muy diferente. A ver, yo entiendo que hay que protegerse de la información tan negativa que pueda haber en los medios, que daña, y por tanto hay que decidir, pues, cuidarse. Sí es cierto que hay que estar mínimamente informado, creo yo, de qué es lo que está pasando en el mundo, pero hay dos vías para hacerlo. No es necesario exponerse tanto a esos medios y uno se puede informar de forma más sucinta, más superficial, sin tener que entrar tanto en los detalles. Y luego también te diría que lo que suele pasar es que los medios nos distraen. Ahora esto, ahora lo otro, ahora no sé qué. Y año tras año están distrayéndonos de algo mucho más importante. Lo importante es el trabajo interno, lo importante es tu propia vida, tu disfrute, tu crecimiento y poner mucha más energía y mucha más atención en eso. Porque realmente, como decía al principio, tenemos un gran poder que es el que se nos está ocultando a través de la mentira, que es el poder de crear la realidad. Y para eso hace falta que tenemos cierta armonía interna, cierta coherencia entre mente, emoción y acción. Y eso requiere un cultivo. Y el cultivo se gesta y se produce cuando hay enfoque. Si nos distraen continuamente, el enfoque se va, la energía se va y se dispersa. Entonces vamos al vaivén de lo que ellos quieren. Pero si dejamos dentro de nuestro tiempo que nuestra energía esté más enfocada en nuestra familia, en nuestra energía, en las cosas que nos gustan, podemos disfrutar más. Porque al final, realmente todo eso no lo controlamos. Lo que más controlamos es nuestra vida alrededor.
Entonces, bueno, sería una manera de protegerse y de trabajar más internamente. Nos pregunta a través de YouTube Roger y sus vídeos se llama, y desde España, ¿cómo ayudar a tus hijos para acompañarles en el despertar de su conciencia? Me gusta mucho esta pregunta, Roger, gracias, porque precisamente, como te decía, soy fiel creyente de que hay ciertas cosas en las que es mejor bueno, pues hacer una avanzadilla cuando somos pequeños y no cuando somos mayores, que normalmente somos más escépticos, estamos más cerrados a ciertas cosas. Bueno, pues creo que es una pregunta muy interesante. Sí, yo te diría que lo primero es ser un ejemplo para ello, porque ellos copian más lo que ven que lo que dices. Y también te diría que creo que hay un elemento clave que es la duda. El ayudarles a que puedan dudar de la realidad que creen, para que siempre consideren todo lo que les enseñan en el colegio como una posibilidad, que evidentemente que lo aprenden, que lo estudien, que lo plasmen en sus exámenes, pero que siempre tengan la duda de, bueno, eso es una teoría, eso tal vez es así, ¿no? Eso sería como una parte de ese despertar de conciencia para que crezcan con la habilidad de dudar, de cuestionar, de preguntar y de ir siempre más allá de la información que nos dan tan masticada, ¿verdad? Y tan digerida. Y como decía también el tema del ejemplo, el cultivarse uno para ser un ejemplo de lo que queremos. Nos pregunta María José, vecina a través de YouTube, ¿qué libro te ha llegado a impactar más de todos los que hayas leído a lo largo de tu vida? ¿Cuál de repente se te viene a la mente que te haya inspirado o que te haya impactado por la información y te dice que eres un ponente magistral? Hay muchos libros, muchos libros. Mira, recientemente, en los últimos años, leí la trilogía de Michael Newton. Es un psiquiatra que durante muchos años se dedicó a hacer regresiones a sus pacientes a otras vidas. ¿Y por qué me impactó? Porque lo estuve leyendo en un momento difícil, en un momento de crisis, y me ayudó a reconectarme con una dimensión mucho más profunda de la realidad, de quién soy, de quiénes somos, y abrir esa mente a ese mundo transpersonal, ese mundo espiritual, porque a veces este mundo tan material nos engancha tanto que sufrimos demasiado porque se estrecha nuestra mirada. Entonces, ampliar la mirada es fundamental para poder tener un poquito más de aire en nuestros pulmones, ¿no? En nuestro espíritu. Y los libros de Michael Newton os los recomiendo mucho. Bueno, pues ahí tenemos dos recomendaciones maravillosas. Os recuerdo que este vídeo va a quedar también publicado en nuestro canal de YouTube en diferido para que podáis verlo todas las veces que queráis y recurrir a él si se os olvida alguno de estos nombres para que lo podáis recordar. Voy a lanzar al menos dos preguntas más. Vamos, por ejemplo, bueno, no quiero elegir, así que voy, esta, por ejemplo, nos la hace Leonila Andino. Dice, una dificultad para mí es de explicar la unidad. Si bien puedo sentirla, no soy capaz de dar un ejemplo para darme a entender. Ella te pide a ver si puedes darle luz en ese aspecto y nos habla desde Paraguay. La unidad, el concepto unidad, ¿qué papel juega dentro de la consciencia? Pues lo que yo te puedo explicar en base a lo que sé y la poca experiencia que tengo al respecto es que si todos somos energía, todo es una misma energía, porque realmente no hay diferencia entre unas y otras en cuanto a la distancia, ¿no? Yo estoy aquí, tú estás aquí, otro está aquí, otro está aquí. Pero en el terreno más base, cuando digamos, puedes llegar a ver la energía y no la materia, te das cuenta de que todo está unido a través de esa energía universal, que esa energía universal tiene información. De ahí viene el tema del éter, ¿no? De la akasha en sánscrito, en donde toda la energía de todo lo que existe tiene conciencia porque también tiene información. Y como estamos todos unidos, formamos parte de una misma unidad. Así es como yo te podría explicar. Entonces, en la medida en la que la conciencia se abre precisamente a que estamos todos conectados y formamos parte de lo mismo, podemos abrir nosotros esa conciencia a la unidad. No sé si eso te sirve.
Seguro que sí. Nos hace una pregunta Vale a través de YouTube. Dice, ¿qué se siente al alcanzar el despertar? Y te saluda desde Uruguay. Pepón, quiero añadir otra pregunta a esta pregunta. Ella dice, o él, perdón, ¿qué se siente al alcanzar el despertar? Y yo te pregunto, ¿se llega a alcanzar ese despertar integral en algún momento o es un proceso en el que estamos en continuo aprendizaje? Sí, precisamente yo iba a matizar esa palabra de alcanzar, porque yo no siento que haya alcanzado nada, más bien estoy en el camino, ¿no? Estoy en un proceso en el que yo también voy despertando a medida que avanzo en este proceso. Soy más consciente del proceso, pero no significa que esté ya despertado, ¿no? No esté completamente despierto, eso no es cierto. Entonces, el despertar es como ir introduciendo más y más aspectos en tu conciencia y cuantos más vas incluyendo, la mirada más grande se te va haciendo. Pero yo diría que lo más importante precisamente de este despertar tiene que ver con el corazón. Y es que el corazón se abra. Y cuanto más se va abriendo el corazón, precisamente atravesando el dolor, es cuanta más capacidad para amar a nosotros y a los demás tenemos. Entonces, es una cosa que realmente no sé qué fin tiene, solo sé que es un proceso en el que estamos todos. Pepón, voy lanzando en pantalla muchas de las preguntas que nos están haciendo, muchos de los comentarios que nos han compartido. No nos va a dar lugar en esta ocasión a poder contestarlos todos, pero desde ya te digo que mi invitación es real para que puedas estar pronto de nuevo con nosotros en Mindalia. Muchísimas gracias por este espacio maravilloso que nos has brindado y gracias a todas las personas, por supuesto, que están del otro lado y que hacen esto posible, que Pepón Jover esté hoy en Mindalia.com. Os animo a que compartáis este vídeo si os ha sido de utilidad y Pepón, por supuesto, te dejo unos segundos para que compartas una última reflexión antes de cerrar. Claro, pues oye, pues muchísimas gracias. Lo más importante, muchísimas gracias por vuestro espacio, vuestro tiempo, vuestro interés, vuestras preguntas, que me animan mucho a seguir. Y como decía hace unos segundos, al final lo más importante del despertar de conciencia tiene que ver con el despertar del corazón, porque uno puede saber muchas cosas, pero lo más importante es poder entrar en contacto con uno mismo y entrar con esa capacidad que todos tenemos para amarnos más y elevar nuestra vibración a través del corazón, que no es nada fácil, porque precisamente las heridas son las que nos separan del amor. Y eso creo que es lo más importante. Pues con esta grandiosa reflexión nos despedimos de Pepón Jover, que os aseguro estará muy pronto de nuevo en Mindalia. Gracias de verdad, repito, por haber estado hoy aquí a hacer esto posible. Cambiamos todos rápidamente de plataforma, nos vamos a Instagram, empezamos en 15 minutos nuestros directos allí. Os recuerdo que en Instagram somos Mindalia_o_. Y ahí pues también compartimos directos cada día y contenido súper interesante que seguro que os encanta. Gracias infinitas, gracias Pepón y nos vemos nuevamente en un directo de Mindalia.com. Os abrazo.